Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quiero empezar agradeciendo a la Cámara Panameña del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Panamá por mantenerse en pie y llevar a cabo estas actividades pese a las circunstancias que estamos viviendo globalmente. Quiero también agradecer a todas las personas que están conectadas, que nos van a acompañar en esta charla, que para mí es un gusto, un privilegio poder conversar hoy con el escritor, mi amigo Joel Bracho, a partir de la presentación de este libro, ¿no? El tiempo de la espera, su segundo libro y su primer poemario. Yo me voy a permitir unas palabras de presentación de Joel, si algunos de los que están ahorita aquí conectados no lo conocen, también de su libro, y luego empezamos a conversar, y también, por supuesto, todos ustedes están invitados a enviarnos sus preguntas, sus comentarios, que iremos reproduciendo en la charla para hacer esto un diálogo compartido. Joel Bracho Gersi nació en Caracas en 1984, es decir, un año después del Viernes Negro económico en Venezuela, primer signo de alarma de los tiempos difíciles que vendrían después y que aún continúan. Se entiende entonces que como hombre precavido, equilibrado y consciente de su tiempo, Joel no solo haya estudiado letras en la Universidad Católica Andrés Bello, sino también, y por si acaso, la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Con ambos títulos bajo el brazo, además de su 4 y una experiencia de lector infatigable, Joel se instaló en Panamá en el año 2013, país donde vive actualmente en compañía de su esposa Natalie, su pequeña hija Lucía, un par de gatos y cientos de libros. Desde entonces, Joel se ha dedicado a la gestión de proyectos culturales, entre los que destaca su labor gerencial en el taller Articruz, fundado en Panamá por la familia del artista venezolano Carlos Cruz Díez. También preparó, junto a Carolina Fonseca, en el año 2016, la antología Resonancias, Cuentos Breves de Panamá y Venezuela. Algunos de los relatos de Joel forman parte de los libros De un tiempo a esta parte, del año 2016, Evidencias, 6 cuentistas venezolanos residentes en Panamá, del año pasado, y también del año pasado, Minificcionario, compilación histórica selecta del minicuento en Panamá. Su primer libro en solitario, Tipos Raros, publicado en Panamá por Sagitario Ediciones en el 2017, es un breviario narrativo de género inclasificable, podríamos decir, compuesto por 15 perfiles de personajes que hacen del extrañamiento y la calma una forma de estar en el mundo. En estos personajes prevalece la melancolía, la soledad, el silencio, pero también las manías, el humor y una predisposición a detenerse en la belleza de las cosas sencillas. Se advierte ya en estos tipos raros, así como en la depurada prosa que los constituye, un estado de quietud casi filosófica que anuncia el espíritu del libro sobre el que hoy conversaremos. Publicado este año por la editorial El Taller Blanco, El tiempo de la espera puede descolocar a un lector ceñido a una categoría rígida, digamos convencional, de lo que es la poesía. Lo digo porque en los poemas de Joel la escritura ha sido sometida a tal rigor de despojamiento retórico que las palabras lucen como piedras recién lavadas, pulidas, breves, cercanas, brillantes de pura, solitaria desnudez sobre la blancura de la página o de la pantalla que las acoge. A veces fotografías verbales y otras veces relámpagos aforísticos, los poemas de este libro juegan a minar las formas estáticas de los géneros. Porque en realidad, tanto en Tipos Raros como en El tiempo de la espera, la levedad, lo fragmentario, lo lateral, se imponen de tal modo al clima de lo que allí se nombra, que da la impresión de que Joel privilegia el hecho de escribir más que el género en el que su escritura podría inscribirse. Se presiente así que el interés esencial del autor reside en cifrar una mirada que es también un pensamiento sobre el mundo, más allá de que la palabra se despliegue a renglón seguido o a renglón partido. En las páginas iniciales del tiempo de la espera destacan
dos claves de lectura que permiten intuir la poética del libro, su atmósfera, su tentativa. La primera de ellas es la dedicatoria, a Lucía, que mira el mundo con ojos nuevos. Lucía, la pequeña hija de Joel, portadora de esa mirada prístina, que acaso es la mirada del lector que el libro espera, porque ¿no es acaso el lenguaje poético el que nos permite ver el desconocido ángulo de las cosas conocidas? Lenguaje que recompone la mirada asombrada del niño. La segunda clave es el primer poema, una suerte de carta de presentación de ese tiempo de la espera que el libro concita. La realidad de las cosas no está, por supuesto, en las cosas, dicen los primeros versos de ese poema, y es precisamente aquello que no está en las cosas a lo que el libro alude en calidad de inminente felicidad o posible amenaza. La inacible realidad del mundo resuena en los entresijos de las cosas y los seres elementales que figuran en estos poemas. Los árboles, los gatos, las ballenas, la albahaca, el espejo, la lámpara, los pelícanos, el mar. Un concentrado universo de la simplicidad donde la vida se nos muestra renovada, recortada y en voz baja. Como si el misterio de lo cotidiano solo pudiera entreverse, entreoírse, en esa tenue línea entre lo que se dice y lo que se calla. Enamorado del silencio, al poeta no le queda más recurso que hablar, escribió Octavio Paz. Y Joel pertenece a esa raza de poetas enamorados del silencio. Unas cuantas palabras destruyen el silencio, revelan el espacio vacío. Dice un breve poema de Joel que redondea esta idea. La pugna siempre en tensión inacabable entre lo que se desea expresar y el espacio callado que circunda las palabras. En ese sentido, el poemario, más que arruinar el silencio del que proviene, lo enmarca, lo potencia en las palabras que a modo de íntimo susurro iluminan aquella realidad que no está en las cosas, pero que no existiría sin el contorno de las cosas. Leer el tiempo de la espera, en este tiempo del encierro, del temor en el que vivimos, a la espera de un regreso, el regreso del mundo de las cosas y los seres que hasta no hace poco nos eran cercanos, tangiblemente verdaderos, es una experiencia que redimensiona nuestra lectura. Vivimos hoy, acaso más que nunca, en la zozobra, en la duda, aguardando una salida, una vacuna, una respuesta que nos salve, que nos sane, o que al menos nos brinde una forma de entereza. Me pregunto entonces, ¿qué puede ofrecer la poesía en estas circunstancias, en estos tiempos? Apelo a la etimología, disciplina filológica en la que se anuda la nostalgia y el oráculo, tan cara además a Joel. Espera proviene del latín esperare, que también significa esperanza. Tal vez en la raíz de la palabra se encuentre una posible respuesta a lo que la poesía puede ofrecernos hoy, siempre. Le doy entonces la palabra al escritor, a mi amigo Joel Bracho, para empezar esta charla. Bueno, muchas gracias Luis. Qué maravilla de introducción. Yo lo dejaría hasta aquí. Creo que ha sido una muy bonita lectura la que haces y me reconozco en mucho de lo que has dicho allí. Bueno, siempre mi relación con Luis ha venido a partir de la literatura y de su aguda condición de lector y creo que lo mostró una vez más en esto que acaba de leernos. Yo estoy muy contento de estar acá, estoy muy contento de esta Feria Internacional del Libro que se vuelve virtual en virtud del encierro, pero que en virtud de ese mismo encierro se hizo más internacional, porque ahora pues tenemos muchísimos escritores que no están en Panamá participando de la feria, mucho público que no está en Panamá participando también de la feria y algunos invitados como Luis en este caso que nos acompaña desde Perú. Así que los que estamos en Panamá podemos disfrutar de una feria aún más amplia
de lo que normalmente es este esfuerzo de amplitud que siempre ha sido la Feria Internacional del Libro de Panamá, y por eso la palabra internacional está en su título. Entonces, bueno, estoy contento de que las circunstancias se hayan unido para que estemos aquí presentando ante un público ampliado y en una feria encerrada y abierta este libro, este pequeño libro de poemas. Sí, eso que dices es muy cierto, ¿no? Porque a pesar de que cada vez, por lo menos durante todos estos meses, hemos estado más encerrados, al mismo tiempo la tecnología digital ha permitido que estemos más abiertos y que se difuminen esas fronteras geográficas, a veces nacionales, ¿no? Bueno, estamos presentando un libro escrito por un venezolano que vive en Panamá, y ese libro, editado por el Taller Blanco, que es una editorial Colombo venezolana, está siendo presentado por un peruano que vive en Lima, pero que vivió mucho tiempo en Venezuela. Entonces todo se hace como mucho más mestizo, como mucho más unido en nuestras diferencias, ¿no? El otro día estaba viendo la entrevista que te hicieron tus editores del Taller Blanco, que está en su Instagram, y tú hablabas del origen del libro, ¿no? Del tiempo de la espera. Tú señalabas que algunos de los poemas que sirvieron como de raíz inicial fueron escritos en talleres, ¿no? En un diplomado. Hablas allí del poema de los árboles, que fue como el tronco, ¿no? De donde surgió luego el follaje posterior del libro. Tal vez podríamos empezar por allí, pero también quería preguntar entonces si ese fue el poema, el que abrió camino a los demás. ¿Cuál fue el momento en donde tú dijiste, ya está, esto se cierra aquí, ¿no? ¿Hasta dónde llegó el libro? Así es. A ver, sí, en efecto, los primeros poemas parten de un diplomado en creación literaria que yo hice acá y de un taller que hice luego del diplomado con el profesor de poesía de ese diplomado, que es Salvador Medina Barahona, que es un poeta panameño a quien aprecio mucho. Aprecio su obra y lo aprecio a él como persona. Y pues yo nunca me había visto como poeta. De hecho, tardé mucho en verme como escritor. Creo que mi formación de letras me había inclinado siempre a la crítica, a la escritura sobre otros, y eso es lo que había hecho siempre y lo que he hecho en gran parte de mi vida, trabajando sobre lo que otros escriben o sobre lo que otros hacen como artistas. Sin embargo, acá en Panamá también fui encontrando ese espacio de una voz propia que apareció primero en la narrativa, como tú decías en tu presentación. Sí, a ver, hay que matizar un poco todo lo que acabo de decir. Yo siempre había escrito, siempre había querido ser escritor desde que estaba niño, pero nunca me había creído que realmente podía ser algo como, digamos, suficientemente valioso o interesante como para publicar. Es acá donde doy ese primer paso, y casi al mismo tiempo en que comienzo a escribir los textos del libro de relatos de tipos raros, escribo también esos primeros poemas, que eran poemas sueltos, que no tenían todavía vocación de libro, y que, bueno, eso, yo todavía no había pensado en hacer nada realmente construido, orgánico con ellos. Perdón, el primero es ese poema al que tú te refieres, de los árboles. Se llama Capricho de los árboles, y habla un poco de los árboles tropicales que florecen casi en cualquier época del año. Hay alguno por allí floreciendo o botando las hojas o lo que sea. Y esa idea yo la tenía en mente desde hacía mucho tiempo. Y eso me pasa con mucho de este libro. Quizá de repente podrías leer el poema y luego después continuar la idea para ir mostrándole a la gente. Perfecto. Que nos está viendo. Sí, leo entonces. Se llama Capricho de los árboles. Dice:
los árboles son caprichosos en el trópico, o tal vez son libres, dueños de su tiempo. Florecen en enero, en abril, en junio. Ignoran el invierno y el verano. De pronto alguno llena la ciudad de hojas. En el trópico, cada árbol decide cuándo tener su propio otoño. Bueno, decía que yo tenía esta idea de estos árboles, de estos otoños sin reglas. Por supuesto que cada árbol, cada especie tiene sus reglas, pero en esto que tú marcabas al principio, de una mirada un poco que intenta llegar desprejuiciada a las cosas, que intenta ver, descubrir que hay allí más allá de lo que podamos saber o de lo que podamos investigar, digamos, acerca de una verdad sobre las cosas, pues es muy bonito pensar en los árboles como esta cosa que en el trópico vive a su tiempo. Y esa idea que yo tenía hacía mucho tiempo y que no sabía cómo vehicular y que no sabía si la iba a convertir en un cuento o en un ensayo o en lo que fuera, apareció casi de un tirón en un ejercicio de ese, quizá creo que el primer ejercicio de ese diplomado en creación literaria, y lo escribí sin muchas modificaciones. Esa escritura inicial es la que está en el libro. Y ahí dije, ok, aquí hay algo. Sin embargo, de ahí al libro pasaron, no sé, 4 o 5 años. Luego igual, cuando hice el taller con Salvador, que lo hice casi como un divertimento, en el sentido que yo todavía no me pensaba poeta ni estaba pensando en hacerme poeta, sino en seguir disfrutando de la experiencia del taller y de estar con la gente que conocía allí y con Salvador como director del taller. También escribí unos cuantos poemas. De esos, solo algunos están también en el libro. Y después de terminado el libro Tipos Raros, digamos, en el año 2015 o inicios del 16, y entre el tiempo en que ya estaba listo el libro y se estaba editando antes de salir, yo me empecé a plantear la idea de escribir. Es decir, ok, ya terminé este proyecto del libro de cuentos, voy a empezar a escribir poemas como con más seriedad. Y con una búsqueda parecida, que tú lo anotas bien en tu presentación, a la del libro de cuentos, en tanto que era una búsqueda de una determinada mirada, una determinada relación con el lenguaje. Y me encantó también lo que dijiste, sin pensar demasiado en el género. Ese es un asunto importante. ¿Qué es poesía? ¿Dónde está lo poético? Y yo decía, bueno, por un lado me gusta hacer literatura en términos amplios, más allá de si se escribe de una u otra manera. Y por otro lado, así como en Tipos Raros yo buscaba lo literario más allá de la anécdota, porque en Tipos Raros casi no pasa nada, y sin embargo se logra hacer como un libro, o creo yo, más o menos entretenido, a pesar de que no pasa nada. Igual aquí yo decía, yo quiero hacer algo en donde aparezca lo poético a partir de un lenguaje que sea muy, muy directo, muy despojado de adornos, de cosas, de manera que es un lenguaje en algún sentido poco poético. Es decir, no tiene los rasgos exteriores del poema en tanto metáfora, adjetivación, etcétera, sino que es yo decía a ti, lo poético está en la palabra. La palabra misma tiene la condición en su germen de lo poético. El habla cotidiana puede tener giros poéticos. Entonces uno debe poder hacer poesía a partir de una palabra así de despojada y de una mirada así de despojada también sobre las cosas del mundo. Y por eso ese primer poema, ese primer poema que tú marcas como entrada al poemario, ese de que habla de las cosas, justamente, de que la realidad de las cosas no está en las cosas, sino en otro lugar,
ese lo agregué mucho después, ese sí lo agregué ya, digamos, el año pasado, cuando ya estaba a punto de estar listo el poemario, con esto cierro por lo que tú preguntabas. ¿Cómo termina el libro? Bueno, el libro termina cuando, después de aquellos poemas sueltos, yo empiezo a tratar de hacer un poemario con todo esto que acabo de decir, con una propuesta. Y para mí es muy importante que los libros tengan entidad de conjunto. Es decir, yo no hago un conjunto de poemas puestos ahí porque son los últimos que escribí, o un conjunto de cuentos puestos ahí porque son los que he ido escribiendo, sino que a mí me interesa que el libro sea una unidad, aunque cada una de las partes que lo conforman también pueda sostenerse como unidad. Pero yo creo que el conjunto le da más peso, más fuerza a cada una de esas partes. Y yo pasé mucho tiempo armando ese conjunto. Este es un libro, el trabajo de hacer el libro, aunque son apenas unas 30 páginas efectivas, unos 30 poemas, un poco más, tardé como 3 años en realmente construir ese conjunto. Quité cosas de las que estaban al principio, agregué algunas como ese poema inicial y otros que le dan la estructura al texto. Y eso, bueno, uno siempre va haciendo trampa y revisa y vuelve a revisar y vuelve a revisar y cambié un par de cosas en el último momento antes de mandar el correo definitivo a la editorial. Pero estuvo listo cuando yo sentí que ya era un conjunto. Chévere, que tal vez viene no solamente de tu experiencia como lector y con la literatura, sino también con las artes plásticas, ¿no? Esa necesidad de que el libro trace una figura cerrada, ¿no? Que evidentemente se nota tanto en Tipos Raros como en El tiempo de la espera. Además me parece bastante pertinente que un poema como el de Los árboles haya sido el que dé pie a todo lo demás, porque indica que esos frutos, ¿no? Que ese florecimiento viene de una metáfora bien pensada, y el tiempo de la espera de creación, ¿no? Y de conclusión del poemario es también el tiempo de los árboles, ¿no? Que se toman, ¿no? Sus meses, sus años para el crecimiento. Eso habla, claro, de tu oficio, ¿no? De tu oficio paciente, minucioso, trabajoso, maniático incluso, podríamos decir, por tratar de alcanzar esa palabra exacta, ¿no? O que se aproxime a aquello que tú quieres decir. Pero quería volver a esas dinámicas de escritura en prosa y en verso, porque tú empiezas con un libro en prosa y ahora un libro en verso. Y recuerdo esa frase de la poeta canadiense Anne Carson, que ella decía que si la prosa es una casa, la poesía es alguien en llamas que atraviesa esa casa. No sé si te ciñes a esa diferenciación, porque bueno, yo no siento que haya alguien en llamas atravesando tu libro, ¿no? Más bien hay alguien en calma más que en llamas. Pero ¿cómo ves tú esas diferencias, ¿no? Como escritor desde la prosa al verso. A ver, bueno, por una parte, ya lo hablamos antes y lo marcaste tú. Por una parte, yo pienso que lo literario puede tomar muchas formas y siempre me ha interesado romper o más que romper, porque no es un asunto de hacer un manifiesto, sino de no ponerle demasiada atención a esas diferenciaciones genéricas o a lo que debe tener, debe cumplir una cierta estructura. Es decir, la pregunta, el cuento debe tener un conflicto. Y es, si no, y si yo escribo y no hay conflicto, no habría literatura. Yo creo que puede haber literatura. Entonces, ¿qué nos importa más? ¿Que haya cuento de acuerdo a la definición o que haya literatura? A mí me importa más que haya literatura. Y lo mismo pasa con el poema. Yo dudé mucho en la publicación de este libro. En algún momento creo que te decía a ti mismo que la poesía a veces son palabras mayores y que los poetas son gente muy celosa de la palabra y de la poesía.
Y es muy común oír a los poetas hablando de lo que no es poesía y de cómo aquel escribe versos pero no es poeta. Y en algún grado yo me he preguntado, bueno, yo no sé si soy poeta, yo no sé si esto es poesía, pero yo creo que acá hay algo que a mí me interesa y que habla de cómo yo me relaciono con el mundo a través de la mirada, de la iba a decir contemplación, pero la contemplación suena como muy pasiva, de ese acercamiento como calmo y que intenta ser un poco agudo hacia las cosas, lo que también implica algún distanciamiento de ellas. Y con la palabra, en términos de buscar ahí el, 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 pues eso más, eso adicional, eso que no, que eso que la palabra dice más allá de lo estrictamente evidente. Y me resulta interesante porque pensando en este libro y en esta presentación, yo pienso que mi libro de cuentos es más poético en términos de los usos del lenguaje que mi libro de poemas. Mi escritura en el poema es mucho más directa, clara, precisa, que la escritura narrativa, que aunque también es directa en términos de que son cosas muy, muy puntuales, pues yo en la narrativa juego mucho más con construir de pronto una frase bella. Y ese juego también me gusta. Yo he dicho otras veces hablando contigo incluso que hay una referencia para mí que es Gonzalo M. Tavares, este escritor portugués, que también escribe cosas que uno no sabe qué son, si esto es una novela, esto es un cuento, esto es un ensayo, ¿qué es esto que estoy leyendo acá? Y él, a partir de la lectura de Barthes, dice es que para mí escribir es un verbo intransitivo. Uno no escribe algo, uno escribe. Y eso es la literatura. Los textos que más me gustan de Borges, que es una referencia también, son los que uno no sabe qué son. Yo recuerdo uno también muy breve que se llama Argumentum Ornithologicum, para hablar de la existencia de Dios. Y es una cosa ahí que tú no sabes si es literatura, si es, bueno, yo creo que es literatura, pero tú no sabes si es, eso es narrativa, es un cuento, es un poema, ¿qué es eso? No sé, pero no me importa, es una maravilla. Entonces un poco ahí es donde me he estado moviendo en estas aguas, aunque bueno, uno lo llama relato, minicuento, a lo que está en tipos raros, y uno llama poema a lo que está en el tiempo de la espera, un poco por la convención de... Sí, para Tienen tratar forma de de, poema. para tratar de encontrar un punto en común de comunicación, más allá de que esa camiseta sea algo fijo para esos textos, ¿no? Porque evidentemente, como tú bien señalas, en tipos raros uno encuentra poesía, uno encuentra, bueno, que son cuentos, son perfiles, son semblanzas. En el caso del tiempo de la espera, hay algunos poemas que se aproximan mucho a lo que es el discurso aforístico, por ejemplo, porque está muy presente también en el libro, no solamente las imágenes de las cosas y de los seres elementales, sino también las reflexiones, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un poema muy breve que dice, no puedo estar seguro de las cosas, no son de fiar. Eso es un aforismo, pero como está dentro de un poemario, es también un poema. Entonces se Así mueve ahí es. en esas aguas híbridas interesantes, ¿no? Y de pronto algunos de esos textos han podido escribirse en prosa o eso, como un aforismo, como una breve línea en lugar de hacer unos cuantos versos. Sí, por eso cuando yo leía tu poemario la primera vez, la primera referencia que me vino a la mente fue Roberto Juarros. Hay mucha familiaridad, hay mucha sintonía con ese espíritu poético que es también una manera de pensar, ¿no? Hay Así. mucha reflexión en los poemas.
¿Eso te viene a partir de una elección de vida, de algunas lecturas? Mira, excelente lo que nombras. En efecto, Juarrojes es una referencia para mí. También tiene él muchos poemas que, no todos son así, pero tiene muchos poemas que son muy directos, bastante claros. Y eso, esa idea de que es una especie de, o una forma del pensamiento. Eso también es una idea que a mí me interesa, porque usualmente se piensa que la literatura en general, sobre todo lo primero que uno escribe, que después va a corregir, y sobre todo la poesía, está de alguna manera reñida o separada del pensamiento, que es una cosa más del orden de la expresión, de eso que viene de algún otro lugar y del que somos vehículos, o que sale de nuestras propias entrañas, pero como a un lado del pensamiento, es decir, en un lugar distinto. Y yo pienso, valga la redundancia, a mí me parece que la poesía es una forma de pensar, así como el arte es una forma de pensar, que no es necesariamente un pensamiento estructurado, racional, que se permite unas licencias maravillosas y por eso existe, porque tiene su propia entidad que no es la del discurso científico o la del discurso ensayístico en el término, en la forma más estricta de este. Pero digamos que yo sí creo que uno puede pensar a través del arte o de la poesía. Yo creo que, que, que cuando uno lee a un poeta también está leyendo la manera en que ese poeta piensa el mundo, se piensa a sí mismo, ve su realidad. Y como digo, esto es un asunto que puede ser controvertido porque para muchos la poesía está reñida con el pensamiento y yo creo que no tiene que estarlo necesariamente. Sí, pero además se nota en tu libro que no se trata de un pensamiento, de una reflexión impositiva, segura, eh, ganada a una cierta noción de la verdad absoluta, sino que está mediada, atravesada por la duda, por la incertidumbre muchas veces. Me voy a permitir leer un poema de tu libro que expone mucho mejor lo que estoy diciendo, que se llama Reciprocidad, y dice así: yo tengo mis dudas, las he tenido durante años, las llevo a todas partes, las alimento varias veces al día, las sostengo y las cuido. Ellas, a cambio, no me abandonan nunca. Es decir, que es un pensamiento trémulo, ¿no? Un pensamiento que duda de su propio pensar. Por eso te quería preguntar en qué momento esa duda no termina amenazando con devorarlo todo y dejarte en silencio absoluto. Bueno, así puede ser, ciertamente. Por un lado, esa misma, es decir, yo tardé mucho en escribir estos dos libros que he publicado hasta ahora, y en algún grado es porque la duda también paraliza, porque también esta duda acerca de, bueno, esto tendrá valor o no, esto será poesía o no. En algún momento, bueno, me sobrepongo a la duda y digo, bueno, no sé qué es, pero es lo que yo quiero publicar. Eh, la duda es una parte una parte muy importante. Eso es bueno y es malo. Es una parte muy importante y sí creo que el pensamiento que duda es más interesante que el pensamiento que se la sabe todas. Y eso es algo bonito de la literatura, que son verdades sospechosas, como decían por ahí. Que yo creo que la literatura entrega una verdad, pero que no es una verdad como la verdad científica, sino que es una verdad
provisional, una verdad con una validez cuestionable, y que es la verdad de ese escritor en un momento dado, que no digo que lo explique, es decir, la literatura tampoco tiene que explicar a nadie, ¿no? Y nada. Pero digamos, es una verdad provisional que allí se entrega y que puede decirle algo a alguien. Me gusta trabajar ahí y me gusta hacer con la duda, que puede ser paralizante, algo que se convierta en literatura, que se convierta en propuesta. Sí, digamos que trabajas con verdades momentáneas, como las llamaba la escritora mexicana Josefina Vicens. Porque sí, estoy de acuerdo contigo, coincido. Yo también tengo el síndrome de la duda para todo. Y como señalas, eso a veces es ventajoso y a veces no. Pero es que la respuesta siempre cierra, mientras que la pregunta abre, ¿no? Y en ese abrir hay todo un camino por desarrollar, ¿no? Arriesgado, lleno de desafíos, de maravillas. Pero entonces, claro, en la literatura siento yo que debería privar más esa inquietud por la pregunta abierta, ¿no? Que de alguna forma también el lector va a enriquecer, va a prolongar o va a cerrar. Entonces eso me lleva a preguntarte también por el lector, porque recuerdo que Borges decía que todo texto produce no solamente una escritura, sino también crea de alguna forma un lector hipotético, imaginario, ¿no? De hecho, creo que Hani Osso decía que el lector de poesía debería tener la misma edad del poeta, Sí. pero no la edad cronológica, sino la edad mental, anímica, ¿no? ¿Cuál es el lector imaginario al que va destinado este poemario? Esa es una buena pregunta. Yo no sabía si este poemario iba a tener lectores, debo decirlo. Más bien he estado muy contento con la buena recepción que ha tenido. Me alegra, creo que en estos tiempos el poemario está editado en digital, forma parte de la biblioteca digital que la editorial El Taller Blanco Ediciones ha hecho de su blog. Ellos ya venían haciendo una incipiente biblioteca digital desde, digamos, el año pasado, no sé si antes. Pero a partir de la pandemia, del confinamiento, de la distancia, de la imposibilidad para ellos de editar libros, porque así como estamos confinados aún en Panamá, también lo están en Colombia, pues ellos empezaron a publicar libros directamente para descarga desde su página web. Y hay muy buenos libros allí y hay libros de gente con mucha trayectoria allí. Y bueno, creo que fue una suerte, en alguna medida, que ese haya sido el camino de publicación de este libro, porque en este momento, pues eso permitió un alcance muchísimo mayor que si hubiéramos impreso el libro y solamente lo hubiéramos tenido en edición física. Hubiera sido más difícil que llegara rápidamente a los lectores de Panamá, o que tú lo leyeras en Lima, o que en los distintos lugares en donde lo hayan leído. Así que creo que fue una suerte. Pero tratando de responder tu pregunta, no sé, este libro, como cualquier texto, puede tener muchas lecturas y muchos lectores en distintos niveles o de distintas búsquedas, distintos intereses. Por un lado, por tener ese lenguaje tan directo, por referirse a tantas cosas cotidianas. Creo que es un libro que puede ser fácil de leer, que se lee rápidamente, que de alguna manera cualquiera podría leer. Por otro lado, como preguntaste por el lector ideal que el libro pide, creo que el lector ideal es uno que lo lea con la calma del propio libro. Es decir, es un libro
cortito que uno puede leer en, no sé, 20, 30 minutos, pero que creo que, el lector que lo disfruta del todo es el que pueda ir poco a poco buscando, el que yo imaginaría disfrutando. Es decir, no por otra cosa, sino porque así me gusta leer a mí. A mí me encantan los textos breves, pero para poder hacer una pausa entre uno y el siguiente. Es decir, yo no me leo un libro de aforismos de un tirón. Yo me leo uno, pienso, camino, tomo café, regreso. Porque de alguna manera la búsqueda de la palabra, del poema o de la poesía, a partir de la palabra desnuda, tiene que ver con que, bueno, en esa palabra desnuda hay un montón de cosas que pueden suscitarse a partir de esa palabra sola y de las pocas que la acompañan. Entonces, yo imaginaría un lector que buscara o que produjera el mismo resonancias a partir de la lectura de cada uno de estos textos. Pero no lo sé, eso lo tendrán que decir los lectores después. Sí, pero en eso que tú señalas, hay una suerte de ética de la lectura, porque la poesía, de alguna forma, pide una distinta velocidad al leer, y eso es también una lección que va más allá del libro, ¿no? Hay un llamado allí de la poesía, un llamado sugerente a vivir a una velocidad distinta, menor, porque justamente la poesía es la palabra que nos pide atención a las cosas y a la realidad, ¿no? Entonces, si vivimos apurados, es mucho más difícil detenernos a ver aquello que se nos pasa desapercibido, ¿no? Justamente por el apuro. Este tiempo del confinamiento tal vez se ajusta, ¿no? A una predisposición a la lectura y sobre todo a este tipo de textos que piden calma, ¿no? Que piden y dan calma al mismo tiempo. Bueno, ojalá lo den. Sí quería decir que a eso se refiere, aunque el tiempo de la espera aparece relacionado con el mar al final, casi al final del libro. Esa frase habla del tiempo, el mar que espera el tiempo, que aguarda el tiempo, que termina el tiempo de su espera, algo así. La verdad es que el título se refiere a esa calma, a que el tiempo del poema y el tiempo de la mirada atenta sobre la realidad es distinto al tiempo cotidiano de la velocidad, sobre todo al que vivimos. Así es. Quiero decir además que incluí el enlace a la página web del Taller Blanco para que puedan descargar allí gratuitamente el libro El tiempo de la espera de Joel. Ya está allí el enlace en el chat del webinar de este encuentro. Me voy a permitir leer un comentario de Eileen Díaz, Joel, que dice que el otro día le leí tu poemario a mi hija para mostrarle cómo la poesía podía también estar libre de cuadraturas, de las rimas, a diferencia de cómo le enseñaba su profesora de español. Y fue una maravilla mostrarle a través de este ejercicio la belleza misma de las palabras y las posibilidades que ellas le ofrecen. Gracias al tiempo de la espera, dice Eileen. Oye, qué maravilla. Gracias, Eileen, por esa bonita anécdota. Nada, no puedo sino eso, agradecer. Bueno, pero creo que puedes además leer un poema, no sé si aceptas peticiones especiales, Joel. A mí me gustaría que leyeras un poema que es el Filología, ¿no? Y tal vez de repente conversamos un poquito sobre eso. Sé que ya nos quedan unos pocos minutos, unos 7 minutos. Sí, a ver, estoy buscándolo por aquí. Filología es quizá el poema más disímil del poemario, es decir, casi todos son muy breves. Este es un poquito, no es que sea muy largo, pero es un poquito más largo, un poquito más elaborado. Pero de alguna manera
participa o ahonda en este tema de la relación con la palabra que está inmersa a lo largo de todo el poemario. Es como si fuera, esto es, no sé si es, no sé, es como demasiado pretencioso, pero es como si hubiera una teoría y una praxis en el mismo libro, unos poemas que hablan acerca de las palabras o de la mirada y de las cosas, y unos que hablan de las cosas directamente, del árbol, del mar, del tal. Filología, lo leo entonces. Montículo es una palabra culta, del latín monticulus, monte de poca elevación. Pero los caminos de la lengua son misteriosos y, hay quien lo afirma, de la misma raíz podría derivarse la palabra montejo, como viene conejo de cuniculus o bermejo de vermiculus. Montejo, como el poeta. Los caminos de la lengua son misteriosos y un poeta es una pequeña montaña. Sí, te pedí especialmente que leyeras ese poema. Tú ya lo dijiste, además es un poema disímil dentro del conjunto del libro, pero que me gusta mucho porque, no, bueno, no solamente es un homenaje a uno de los grandes poetas venezolanos, Eugenio Montejo. Tu libro, dices tú que tuvo un origen en un poema sobre árboles, imagen tan cara también a la poesía de Montejo, sino Así es. justamente porque el poema es una reflexión también sobre lo poético, ¿no? Fíjate que de alguna forma me respondes porque para ti de repente la poesía no es alguien que atraviesa en llamas una casa, sino más bien una discreta montaña, ¿no? Un montículo. Y allí de alguna manera te entroncas con la tradición poética venezolana, en el caso de Montejo, pero también siento las resonancias allí de Cadenas, ¿no? Por esa tendencia a la contención y a la exactitud de las palabras. Nos quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tengo muchas preguntas más por allí. ¿Frecuentas el mundo, la sociedad de los poetas panameños, Joel? Sí, es decir, no es que estoy todo el tiempo rodeado de poetas, pero hay unos cuantos poetas acá que aprecio mucho. Viene ahorita a la mente, bueno, además de Salvador Medina Barahona, que ya lo nombré, Jaico Jiménez, eh, Javier Alvarado, hay unos cuantos, mejor no sigo nombrando para no olvidar, Julia Aguilera, por ejemplo. Son voces muy interesantes para mí, me parece que están haciendo, hay algunos que ya tienen una trayectoria de estos que nombré, importante y que tienen presencia y han ganado premios y tal, y otros que están comenzando. Y sin embargo, creo que están haciendo una apuesta sólida por el poema. Es decir, que no, para decir lo que decía antes, que dicen los poetas, no es gente que escribe versos, sino que realmente están haciendo poesía, son poetas. Y me alegra mucho que así sea. Panamá tiene tradición, por ejemplo, de cuentistas. No estoy diciendo que no haya tradición de poesía, pero digo que en este momento hay una generación interesante de poetas produciendo buena calidad de poesía en Panamá. Bien, leo otro comentario rapidito antes de despedirnos. Gracias a Joel por lo escrito, a Luis por tan bonita presentación de Joel, escritor, y a la organización de este maravilloso encuentro. Joel Andrés es un ser de infinita creatividad y es un ser humano como ya no hay. Feliz de compartir y de presenciar este encuentro. Nos dice alguien cuyas iniciales son RRGG. Sí. Incógnito, un incógnito, pero con palabras muy Es generosas. el querido Rafa Guillén. Ah, ya lo identificaste. Bien, bueno, ya nos queda muy poquito. Yo quiero más bien cerrar con una frase de Eugenio Montejo, que está en un libro de Montejo que se llama El Taller Blanco. Creo que es perfecto además para cerrar esta conversa, que dice que la poesía debe crear una música que nos haga pensar. Entonces yo quiero invitarlos a todos los lectores a que lean El tiempo de la espera, porque allí van a encontrar esa música que nos hace pensar, pensarnos. Entonces, muchas gracias, Joel, por invitarme a esta conversa, nuevamente a la Cámara Panameña del Libro,
a la Feria Internacional del Libro de Panamá y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y bueno, no, muchísimas gracias a ti, Luis, por tu presencia acá primero y segundo por la muy bonita lectura que has hecho de mis poemas y por la conversación tan grata. Yo agradezco también a la feria, agradezco a la Cámara Panameña del Libro. Creo que han hecho un trabajo extraordinario este año. Creo que han logrado una gran feria a partir de lo que parecía una limitación. Yo estoy realmente muy contento con el resultado, no solo por mi presencia en la feria, sino porque la feria en general ha sido una maravilla. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Creo que ya no nos queda tiempo para más. Bueno, descarguen el libro de Joel, El tiempo de la espera, en la web del Taller Blanco. Buenas tardes.